Ya estamos recibiendo, estamos en contacto con Eugenia Slaibe, acompañante en biodescodificación. Eugenia, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás ¿Cómo bien? estás, Roberto? Ah, es Sí, yo sí, ¿vos? perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, Em, genial. ¿Qué tiene la biodescodificación para enseñarnos, no? Porque es un aprendizaje en el día de hoy. Uy. Mira, yo la verdad que hoy les traje, hace un ratito posteé una frase de Jan que me encantó y me parece que resume, dije, qué bueno para leérselas a los oyentes y bueno, de ahí explicar el aporte de la biodescodificación, ¿no? La voy a leer porque Perfecto, dale, 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 para que salga perfecto. no tengo el don que tenés vos de citar así de Gracias. memoria. Mm. Bueno, dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y bueno, realmente simboliza y sintetiza el objetivo de la biodescodificación, ¿no? Que es como, sí, ¿me querías decir algo? Sí, porque está llegando el espíritu de Hammer. A partir de lo que vos hablabas, ¿no? Eh, ya le has contado a la audiencia en algún momento, Hammer eh, pierde accidentalmente a su hijo, él y su esposa, y a consecuencia de ese shock, él asocia eh, haber contraído cáncer, él y la mujer. Y lo que puede verse como algo, decía Jung recién, ¿no? Algo desagradable, quizá él lo tomó como un abono, ¿no? Y desde su resiliencia comienza a expandir el tema de la bio. Bueno, de las 5 leyes Sí, biológicas, en principio. claro, sí, sí, absolutamente, sirve como un ejemplo, por supuesto, fundamental, porque de hecho tanto él como su esposa, los dos se enfermaron de Claro. cáncer casi al mismo tiempo, luego de fallecer su hijo, que estuvo 7 meses convulsionando, entonces eh, que había recibido un disparo repentino, o sea que eso es lo que él llamó después shock biológico, o sea, una situación de shock muy intenso, muy profundo, vivido como en soledad, sin contención, y esto de sorpresivamente, por eso lo llama inesperado, ¿no? Y él logró, bueno, su mujer no sobrevive, pero él sí, y a partir de justamente esa experiencia de haber contraído cáncer, él justamente ya era médico, por supuesto, con varias especializaciones, pero no obstante eso, decide dedicarse de lleno, ¿no es cierto?, a la investigación, o sea, del por qué, a encontrar el sentido. Dijo, esto tiene que tener un origen emocional. Esto de un shock repentino, de un impacto, tiene, y bueno, así empezó una investigación por 20 años más o menos, o sea, de casos y de casos, de investigarlos, de hacer un seguimiento en pacientes, y bueno, justamente dio nacimiento a lo que se denominó la medicina germánica, con las 5 leyes biológicas que explican el sentido justamente biológico de todo síntoma, ¿no? Y que es muy, muy importante comprender, más allá de que uno transite, por supuesto, el tratamiento médico en caso del síntoma, porque hay que atenderlo, por supuesto, no se trata de descuidarlo, de lo que se trata es de integrar al síntoma la comprensión de su origen, de la causa, más allá de tratar el efecto. Y en esto nos ayuda las 5 leyes biológicas, ¿no? A comprender cuál es el sentido, cuál fue el shock, cuándo empezó, cuál era el contexto de la persona, después
con qué tejido está afectado, qué órgano está afectado, porque eso nos va a hablar del tipo de conflicto de que se trate, como lo hemos conversado varias veces, comprender las etapas en la evolución de una enfermedad y bueno, acompañar que la persona se permita no enfocarse exclusivamente en el efecto, sino en la causa, porque el comprender la causa, sin ninguna duda, ¿Qué ayuda a ejem- sanar y ayuda a transitar en bienestar. Tal cual. Qué Sí, ejemplo no solo desde la brillantez académica, ¿no? Porque Hammer viaja a Italia con el propósito de ayudar en Roma a gente de barrios pobres, ¿no? Para curarla. Y si no hubiera sido porque no viaja, el hijo no termina muriendo sí, accidentalmente de un tiro, ¿no? claro. Por eso decimos no hay casualidad, sino que hay causalidad, ¿no? Y cómo frente a eventos angustiantes, eventos trágicos, porque realmente eso fue una tragedia, eh, la diferencia de cómo uno elige, porque por eso se dice no es lo que pasa, sino yo cómo percibo e interpreto lo que pasa, qué elijo hacer con esa experiencia de vida, que obviamente es profundamente dolorosa y el duelo hay que transitarlo. Ahora, luego, lo importante es qué elegimos hacer a partir de eso, ¿no? Y él elige transformar esa experiencia en una oportunidad, no solo de comprender, de aceptar, sino en una experiencia y en descubrimientos que han sido y son sustanciales para la humanidad y para todo aquel que elija informarse y adoptar ese modelo como medio de vida, también te diría, ¿no? Como una filosofía de vida, Totalmente. En una claro. de sus creaciones, él después de cuarenta Mm. mil análisis que hace con pacientes, ¿no? Crea el famoso diagrama psique, cerebro, órgano. Eh, Exacto, claro. Me gustaría que ahondaras un poquito en eso. Claro, exacto, sí que cerebro órgano, porque ¿qué pasa? Frente a un shock inesperado, vamos a ponerlo en ejemplos prácticos. Llego a la oficina y la persona, o sea, me entero que fui despedido del trabajo. Wow. Llego a mi casa que me deja, o sea, un shock, ¿no es cierto? O un accidente, una pérdida repentina de una persona, de un familiar. Bien, eso es un shock vivido en soledad, inesperado, muy intenso, o sea, que genera un impacto, un estrés muy profundo y que en ese momento es percibido de tal manera que uno no tiene recursos para gestionarlo. Entonces, eso impacta, justamente hay una necesidad psicológica o mental que no es resuelta, es decir, no lo comprendo, ¿no? Eso es la psique, impacta, o sea, esta falta, esta necesidad mental o psicológica o emocional que queda insatisfecha, da una orden al cerebro. Se generan sustancias químicas en ese estrés muy profundo que da una orden al cerebro. La orden de decir, necesito ayuda, es decir, auxilio frente a esta situación, o sea, necesito dar respuesta. El cerebro se produce en el cerebro un impacto que justamente son los que se llaman, quedan como unas manchas, que son los llamados focos de Hammer y se pueden ver a través de una tomografía computada y depende de dónde queda alojada esa mancha, ese foco, es el órgano ¿Qué afecta? que va a estar afectado, Claro. porque entonces el cerebro recibe esa información y manda la orden al órgano o al tejido que esté biológicamente preparado de acuerdo a su función para atender, para salir a dar respuesta. Por eso decimos que depende el órgano que esté afectado o el tejido,
según la capa embrionaria que esté afectada y a la que pertenezca ese órgano o ese tejido, va a responder al tipo de conflicto que vivió la persona, es decir, ya sea un conflicto de desvalorización, si se afectó la capa, algún órgano o tejido del mesodermo nuevo. Mesodermo antiguo, si hay un conflicto de desprotección. Después, endodermo, conflicto de supervivencia, ¿sí? O ectodermo, conflictos de territorio o de separación. Entonces, es muy importante, más allá de que uno atienda el efecto, que enfocarse en esto, es decir, a ver, ¿cuándo empezó el síntoma? Porque nos está hablando de un estrés un tiempo antes, cuando el síntoma se manifiesta, la persona está en fase de solución en la mayoría, casi en el 90% de los síntomas. Entonces uno indaga, ¿no es cierto?, el contexto que la persona estaba viviendo, qué experiencia traumática pudo haber transitado, cuál fue el estrés, ¿sí? A veces el estrés viene a lo largo del tiempo, que es lo que llamamos un estrés crónico, y otras veces es un estrés agudo, es muy intenso, pero es muy puntual, por una situación muy puntual. Y entonces eso nos da la pauta de qué tipo, más allá del diagnóstico que nos trae, ver qué órgano está afectado, qué tejido está afectado, nos para desde la biodescodificación en el tipo de conflicto que la persona está viviendo. Y desde ese lugar la podemos orientar, ¿no es cierto?, a que comprenda la causa, porque la Claro, comprensión de la causa la va a aliviar. que tenga un insight. La gente se pregunta cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, lo que le pasó a Hammer con el hijo, que él lo define como DHS, síndrome de Dirk, para rendirle un Son homenaje. las iniciales del hijo, Claro, a, las iniciales del hijo. sí, a este, eso a tener una patología psicológica cotidiana. ¿Cuál es la diferencia entre un DHS y eso? Y una estar No, con es que ira. la patología psicológica, ¿vos te referís a algún tipo de síntoma con nombre y apellido Sí, o a a lo la que uno va al expresión de una psicólogo, emoción? que puede, cuando uno va a un psicólogo porque Y dice, bueno, mira, reacciono ante tal cosa, o... claro, bueno, mirá, en realidad, si hay diagnóstico, o sea, hay que ver si uno va porque tiene una incomodidad o un estrés puntual, pero que más o menos lo puede gestionar o no encuentra, simplemente no Sí, encuentra respuestas, va a la terapia tradicional, es decir, sí, pero más que nada se enfoca en los efectos. Eso es lo que claro, ocurre. A ver, también podemos estar hablando de síntomas de tipo psicológico y complejos, ¿sí? Desde la medicina germánica. Pero bueno, eso es mucho más profundo y delicado, pero que es lo que él llama constelaciones cerebrales, que ahí son situaciones donde convergen más de un conflicto, ¿sí? claro. Entonces, ahora, eh, nosotros desde la biodescodificación, este tema de las 5 leyes biológicas y la medicina germánica nos es extremadamente útil, al menos desde la forma en que yo abordo, ¿sí?, la sesión, en el caso de que la persona venga con un síntoma. Entonces nos trae el diagnóstico y ahí acompañarla en el tratamiento médico que esté efectuando, ¿no? En caso de que esté transitando un tratamiento médico. Pero a ver, haya síntoma, puede que uno vaya a la terapia tradicional, no tenga registro de un shock profundo, de un impacto. El tema en este caso del shock biológico es que efectivamente genera un síntoma que se manifiesta en la biología. Claro, quizá, ¿Por qué? claro, Porque la persona no encontró respuesta. Uno puede tener dificultades en la vida diaria, en la vida cotidiana, y vos salís a tomar un café, lo charlas, lo contás a un amigo, lo hablas con un familiar, y bueno, lo transitaste, y entonces no te repercutió. O también, que sirve mucho de efecto placebo, salís a hacer ejercicio,
y eso también despeja la mente, alivia el cuerpo, haces meditación, todo eso es muy importante para descomprimir. Y hay personas que con eso ya descomprimen y ya. Ahora, si estamos hablando de que ya el cuerpo generó un síntoma que se manifestó en un síntoma, ¿sí? Y cuando digo síntoma puede ser físico o un diagnóstico de tipo psicológico o psiquiátrico, ¿sí? Claro. Ahí ya, claro, ahí sale la biología a dar respuesta. Ahí la persona no pudo canalizar el estado emocional, ¿sí? Quedó trabado ahí, quedó congelado en ese momento, en ese impacto, no le encontró respuesta y el organismo sale a dar respuesta. Por eso se manifiesta a través del síntoma, Claro. que es importante comprender. Obvio, obvio. Entonces la gran diferencia estaría en que un problema cotidiano, tangencial, superficial, que se puede hacer en psicoterapia, se diferencia de un DHS, que en el DHS se involucra simultáneamente psique, cerebro y órgano. Es decir, a través de una enfermedad. Claro, es un análisis mucho más amplio que obviamente una terapia tradicional Claro, no la hace. Tampoco lo hace cualquier médico, lo hace un médico de tipo integral. Es decir, todo médico o terapeuta que no se quede con el efecto. ¿El efecto cuál es? El dolor, la inflamación, la cirugía que es importante hacer, el tejido que hay que reparar. Entonces medicamos, operamos. Eso es enfocarse en el efecto, que está muy bien, por supuesto. Nunca le vamos a decir deje de hacerlo. Ahora, el tema es enfocarnos, acompañar a la persona, enfocarse en la causa. ¿Cuál es el origen emocional, mental? ¿Cuál fue el impacto que la persona vivió que no le encontró respuesta, que no lo pudo gestionar, no tenía recursos para gestionarlos, no tenía contención para poder transitar ese impacto y el cuerpo salió a dar una respuesta? Cuando uno comprende el sentido del síntoma, la sanación es automática, o sea, claro. es muy importante para acompañar el proceso de sanación, para que la persona no, primero para que sane más rápido, para que comprenda, para que le dé tiempo a su cuerpo a volver al equilibrio. Cuando uno comprende el sentido, dice, ok, y entonces eso nos permite incorporar recursos, herramientas para aprender a transitar las situaciones desde otro lugar, ¿no? Y amigarnos con el cuerpo, Claro, que somos está una para totalidad, ayudarnos. somos una totalidad. Somos, exacto, somos una Claro. totalidad, porque justamente la mente no encontró respuesta, las emociones quedaron atrapadas, el cuerpo físico sale a dar respuesta, sale a cumplir la función que desde la biología la cumpla, se pone en mecanismo de supervivencia, se pone en modo supervivencia y hace todo lo posible para garantizarnos aquello a lo cual desde emocional o mentalmente no le encontramos respuesta. Tal cual. Sabés Sale a que darle el nos cuerpo, ¿no? decía el doctor Eric Perr en Colombia, enseñándonos sanación energética, que claro, primero se Sí, afecta el cuerpo etérico, después el emocional, el mental, y ya cuando no atendimos ninguna de los reclamos que el cuerpo fue haciendo, se simboliza en claro. la enfermedad. Total, lo mismo nosotros le decimos desde la sanación pránica, es decir, las emociones no gestionadas impactan en el cuerpo energético, que se debilita, se desequilibra y eso termina impactando en el cuerpo físico, tal cual. Hablando de impactos en el cuerpo físico, tenemos dos preguntas de oyentes. Una señora octogenaria te pregunta por el tema de la cistitis. La cistitis, sí, tienen que ver con conflictos en el territorio. Ah.
conflictos en el territorio. Es importante sintéticamente Sí, preguntarse para darle como una pequeña guía, como en todo tipo de síntoma, ¿no? ¿Desde cuándo me empezó? ¿Sí? Entonces, si le empezó, ponerle hace un mes, bueno, de ahí irse, de ahí para atrás, un tiempito, 20 días, 15 días, un mes, a ver qué situación pude haber percibido, transité que pude haber percibido como un conflicto en el territorio. Quiere decir, siento invasión en el... Ojo que territorio puede ser la el ámbito casa, laboral puede también. ser su propio cuerpo, puede ser el ámbito laboral, lo que la persona interpreta, este es mi lugar, ¿no es cierto? O bien que se haya sentido invadido, que haya sentido algún riesgo en el territorio o que no haya podido defender en el territorio. Hay que comprender que esto no es literal, es decir, porque el cerebro no distingue entre real e imaginario. Entonces por eso decimos es la percepción, no es lo que ocurre, sino cómo lo percibió la persona. En el momento Entonces, del cuando ella impacto. se ubica en el tiempito antes de que le aparece el síntoma, porque cuando el síntoma aparece, la persona está en fase de solución del conflicto. Quiere decir que si ella un mes antes o 15 días antes percibió alguna situación como un riesgo en el territorio, algo ocurre que dice, ah, no, listo, no pasa nada, está todo bien. O se olvida del tema, pasa a otro tema, fase de solución, Claro. aparece el síntoma. Es decir, que Así que aparece bueno, ahí o tiene. la enfermedad o cuando estamos saliendo de ella. Algunos síntomas se manifiestan, a veces si uno está en estrés permanente, crónico, que entra y sale, obviamente estás en fase activa, ¿viste? Porque Claro, entras y salís claro, como migrañas recurrentes, por claro. ejemplo, claro, Sí. pero por lo general que cuando hay inflamación, cuando hay ya estamos en fase de solución. Acá, Por eso es importante ir hacia atrás. claro, y Sí. descubrir. Y acá, este oyente da el nombre, se llama Esteban, dice cómo sanar fuertes dolores en las caderas o en la cadera. Bueno, claro, todo lo que tiene que ver con el aparato óseo, muscular, esquelético, tiene que ver con la capa del mesodermo nuevo, es decir, conflicto de desvalorización. Desvalorización, no sentirme apto para lograr tal cosa, no sentirme apto para avanzar, suele ocurrir, lo he visto mucho en situaciones de gente que se jubila y se encuentra, por ejemplo, ¿qué voy a hacer de mi vida ahora sin una ocupación? Como que no se siente útil, no se siente como apto, ¿sí? Entonces se jubila y generalmente aparece, ¿no es cierto?, este tipo de inconvenientes. Por supuesto, lo mismo, hay que ver qué situación está transitando la persona, ahí preguntan por la depresión, Sí, con el tema. qué situación, pero que tiene que ver lo mismo, se haya percibido no como desvalorizado, no apto para algo, no apto para alguien, si quiero hacer algo y no me siento apto, deseo hacer algo y no lo alcanzo, no llego a Bien. alcanzar. Tiene que ver con conflicto de Y desvalorización. un problema cotidiano, más en las mujeres que en los hombres, osteoporosis, ¿tiene que ver con lo mismo? Lo mismo, claro, 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 porque ahí hay un desgaste también en la parte de los huesos, sí, tiene que ver con profundos conflictos de desvalorización también. Sí, 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 sí. Y vamos con la última Y pregunta. aparece en una edad de las mujeres, es Que, muy común que aparezca en la menopausia, por ah, ejemplo, donde las mujeres entran en una crisis, fase claro. diferente y en una crisis.
y donde es importante, claro, aceptar ese cambio en la biología. Mm. Y bueno, hasta que uno comprende eso, puede que se genere este tipo de no sentirse apto, no Ah, sentirse valorado. vamos a Claro, aclararle a la gente que todo esto que están preguntando, obviamente en una sesión individual, se enriquece, se multiplica. Vamos con la última pregunta, con el tema de la... Marce dice, con el tema de la depresión. a ver. Ahí es más complejo, ¿no? La depre- sí, tema complejo, pero podríamos decir que es importante darle la bienvenida a la depresión. Tiene mala prensa, ¿viste? Mala prensa, como la ansiedad. La depresión, desde la biodescodificación, decimos, ¿qué hace la biología? Nos deja en estado de Tal congelamiento, cual. ¿no? Te lleva a un estado de stand-by donde te da la oportunidad de mirar una situación desde otro lugar. Es decir, es muy común que la persona no asuma que ya no está un ser muy querido, que no acepte y quiera que eso sea diferente, quiere que esa persona vuelva, quiera que esa persona esté, entonces no se llega a hacer un duelo, o desea recuperar un espacio, un lugar, bueno, entra en depresión y entonces, ¿por qué? Porque él quiere que eso sea diferente, no No puede acepta aceptar, que no es las puede cosas, aceptar. no puede Claro. aceptar. Y entonces lo que nos está haciendo, lo que está haciendo la biología es colocarnos en ese estado de introspección, es decir, lejos de ser una dificultad, es la gran oportunidad de entrar, de mirar hacia adentro y aprender una nueva forma de percibir la situación. Y sobre todo es la gran oportunidad para aprender a aceptar Es el momento en que hay que cosas que no están en nuestras manos, como dijo. Claro, claro. Es el momento Claro, en que el claro. síntoma o la enfermedad te invita a tomar un café y te dice, bueno, flaca o flaco, vamos a hablar sobre la realidad. Exacto, sí. Esta es la Y es muy realidad. importante. Claro, es muy importante buscar la guía en esos Claro. momentos y más allá de que sé que es difícil y depende del caso, es muy importante activar, porque justamente ahí lo que se necesita es poner en movimiento, ¿no? Al cuerpo. Y esto de ponerse en movimiento, aunque sea con un ejercicio físico, es lo que, para que la persona vaya como arrancando, ¿no? Arrancando, arrancando. Sí. No sé si querés responder una más o cerraste el consultorio. No, sí, ¿cómo Y no? los pulmones, como fue mi hermano y mi mamá, dice. Bueno, es muy amplia la pregunta, pero los pulmones yo podría tomar de acuerdo a toda esta situación que se fue viviendo estos últimos tiempos. Cuando están afectados los pulmones ya, porque uno puede pasar una gripe, una bronquitis, eh, podemos decir que estamos en conflictos de supervivencia. Ajá. ¿Sí? Es decir, ahí hay un miedo a morir, hay un miedo, ¿no? La neumonía y la afectación de los pulmones, hay un miedo a morir, tiene que ver con, puede ser de supervivencia o puede ser serios temas de territorio, de sentirse invadido, o sea, me falta el aire, me siento asfixiado, ¿sí? Me voy a morir, no puedo respirar, ¿sí? Me estoy ahogando, es decir, real o imaginario, por eso es como lo percibe la persona, puede ser en cualquier tipo de situación, no Claro, solo por una enfermedad, sino porque claro, grandes pérdidas, ¿no? Acá la señora dice, el también, oyente que, claro, perdió a dos hijos y a un nieto. Es un shock muy fuerte. claro, porque hay un profundo miedo por la pérdida, justamente el miedo a morirse o el miedo a morir otros, y claro, sí, tal cual. Mm, Eugenia, te invito para sí. toda la gente que estuvo preguntando y todos aquellos que quieran tener por primera vez una sesión de biodescodificación para poder sanar, que des tus teléfonos y tus contactos, redes, lo que quieras. Bueno, mi Instagram es @eugebiodescodifica y el WhatsApp de contacto 549 115 655 1056. Sería ¿Se más escuchó? 54 56 55 10 56.
Exacto, sí. Eugenia, Y el Instagram, arroba @eugebiodescodifica. Eugebiodescodifica. Eugenia, un Sí, enorme placer como siempre. Te esperamos la semana que viene. gracias. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias a los oyentes, gracias Roberto y gracias a la radio, como siempre. Un Gracias a placer. vos. Eugenia Slaibe, acompañante en biodescodificación, aquí en otro Despertándote en tu sueño en el aire de FM Millennium.